Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase de matemáticas y aquí estamos retomando nuestras actividades académicas, esperando que las próximas semanas pues sean de mucho provecho para todos. La temática de esta nueva unidad pues se llama ángulos. Vamos a ver los tipos de ángulos, algunas definiciones y algún trabajo práctico con ellos. Comenzamos dando la definición. Decimos que dos rayos que tienen el mismo origen o extremo pero que no están en la misma recta, forman un ángulo. ¿Ok? Veamos este rayo, el que llamaremos AC. Y en el mismo origen donde se nació o se originó AC, pues tenemos el lado inicial de este ángulo que vamos a mostrar. Pero prontamente aparece otro rayo llamado AB, que sería el lado final de este ángulo. Y la amplitud que acabamos de marcar ahorita la llamaríamos el ángulo alfa. Ok. Los rayos AB y AC son los lados del ángulo. Al extremo u origen se le llama vértice. O sea, A. Ahí, justamente donde está A, es el vértice. Ahora, un ángulo puede ser nombrado por las letras que forman los rayos, dejando en la posición del medio a la letra que representa el vértice. También los ángulos pueden ser nombrados mediante letras griegas como alfa, beta, epsilon, teta. ¿Ven? Todos ellos pues, pueden ser nombrados. Así que veamos. Nosotros podemos nombrar este ángulo como el ángulo BAC, que sería igual nombrarlo CAB. Noten que siempre dejamos en medio la letra que representa el vértice, que es el punto donde nacen los dos rayos que forman el ángulo, perdón. Y también pues lo podemos nombrar o simplemente como el ángulo A. Si ustedes se fijan, las tres nomenclaturas representan la misma figura. O sea que las tres son correctas. Muy bien, y ahora pues hablaremos de algunos tipos de ángulos según su posición. Veamos. Ángulo orientado. Veamos, cuando la flecha que indica la dirección del giro del ángulo y si esta es en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo entonces es positivo. Pero si el giro o la dirección del ángulo es a favor de las manecillas del reloj, entonces estamos hablando de que el ángulo es negativo. Veamos el ángulo de menos 300 grados. Vean que el giro de la dirección del ángulo está en favor de las manecillas del reloj. Cuando eso ocurre, entonces significa que el ángulo es negativo. En cambio, cuando el giro del ángulo sobre el eje cartesiano es contrario al movimiento de las agujas del reloj, entonces el ángulo es positivo. No hay que confundir esto, ¿verdad? Si la dirección del giro del ángulo es en favor de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Si el giro del ángulo o dirección del ángulo es en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces estamos hablando de un ángulo positivo y a esto es lo que llamamos ángulo orientado. Veamos otro tipo de ángulos. Ángulos coterminales. Son ángulos que tienen el mismo lado inicial y terminal, sin importar la dirección o giro en el plano cartesiano. Escuchen bien, son ángulos que tienen el mismo lado inicial y terminal, sin importar la dirección o giro en el plano cartesiano. Veamos. Veamos aquí hay dos ángulos. Tenemos uno de 60 grados y vean otro que hace un giro completo sobre el eje cartesiano y un poco más. Noten que el ángulo de 420 grados tiene el mismo lado inicial y termina en el mismo lado que termina también el ángulo de 60 grados. Entonces en este caso estamos hablando de ángulos coterminales. Veamos otro caso. Aquí tenemos dos ángulos. Uno positivo que es el ángulo de 120. Si ustedes se fijan, inicia en el eje X. ¿Ven? Y también tenemos el lado de menos 240. El ángulo de menos 240. Si ustedes se fijan, el ángulo de menos 240 es contrario, es a favor de las manecillas del reloj. Por eso es negativo. El de 120 es contrario a las manecillas del reloj. El asunto es que ambos ángulos, el positivo y el negativo, inician desde el eje X y miren y tienen el mismo lado terminal.
Entonces estamos hablando de ángulos coterminales, que sin importar la dirección del giro, ellos inician en el mismo lado inicial y tienen el mismo lado terminal. Ángulos adyacentes. Okay. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. Veamos, aquí tenemos dos ángulos. Vemos el ángulo formado por, si se puede decir, DBC y CBA. Si nombramos, si vemos los dos ángulos, notemos, tienen el mismo vértice que es B. Y además, ambos ángulos tienen un lado común, que es el rayo BC. Entonces, cuando dos ángulos tienen el mismo vértice y tienen un lado común, se dice que estos ángulos son adyacentes. Por lo tanto, el ángulo de 26 grados y el ángulo de 33 grados son adyacentes porque tienen el mismo vértice B y el mismo lado común que es BC. Entonces decimos que el ángulo ABC es adyacente con el ángulo CBD. Noten que la letra del medio le está diciendo que los dos tienen el mismo vértice y además tienen la combinación de CB o BC, indicando el segmento BC. ¿Ven? Entonces estamos hablando de ángulos adyacentes. Ahora, vamos a hablar un poco de los ángulos en posición estándar. ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Bien, es aquel que tiene el vértice en el origen del plano cartesiano. Su lado inicial está sobre el eje X, positivo. Un ángulo se encuentra ubicado en el cuadrante. Un ángulo se encuentra ubicado en el cuadrante que se encuentre el lado terminal. O sea que dependiendo de donde se encuentre el lado terminal, en ese cuadrante estará ubicado el ángulo. Veamos una figura. Vemos que este ángulo está en posición estándar. ¿Por qué? Porque inicia desde el eje X positivo y vemos que el lado terminal está ubicado en el cuadrante 2. Esto quiere decir que el ángulo alfa no está ubicado en el cuadrante 1, sino que está ubicado en el cuadrante 2. ¿Por qué en el cuadrante 2? Porque es ahí donde se encuentra su lado terminal. ¿Ok? Entonces esto es un ángulo en posición estándar. Muy bien, y aquí está la conclusión que ya había mencionado. En este caso el ángulo está en el segundo cuadrante porque ahí se ubica su lado terminal. Muy bien, avanzamos un poco más. Ángulos cuadrantales. ¿Qué es un ángulo cuadrantal? Son aquellos ángulos que en posición estándar, ángulos cuadrantales, recuerden, son aquellos ángulos que en posición estándar tienen su lado terminal en uno de los ejes coordenados. Veamos. Aquí tenemos dos ángulos. El primer ángulo comienza en el eje X positivo, tal y como dice la definición de ángulos en posición estándar. Y vemos que el lado terminal queda justamente en el eje Y positivo. Entonces, este es un ángulo cuadrantal, o sea, de 90 grados. También tenemos otro ejemplo. Inicia en el lado positivo del eje X. Estamos bien. Y termina también en el eje X, pero negativo. Este también es un ángulo cuadrantal y mide 180 grados. Entonces recuerde esto. Un ángulo cuadrantal es aquel ángulo en posición estándar y su lado terminal está en uno de los cuatro ejes del plano cartesiano. Puede ser en el eje X positivo, el lado terminal, en el eje Y positivo, en el eje X negativo o en el eje Y negativo. Eso es un ángulo cuadrantal. Dos ejemplos más. El ángulo de 270 grados comienza en el eje X negativo y termina en el eje Y negativo. Y el ángulo de 360 grados también es un ángulo cuadrantal porque inicia en el eje X positivo y termina en el mismo eje X positivo. Es un ángulo completo, o sea 360 grados, una circunferencia completa. Ángulos cuadrantales. Muy bien. Hasta ahorita pues vimos los tipos de ángulos según su posición. Ahora pues vamos a trabajar con funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Prestemos mucha atención. En temas anteriores hemos estudiado las funciones trigonométricas de ángulos agudos como razones de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Recuerdan?
que relacionábamos los lados de un triángulo rectángulo para definir el seno, coseno, tangente y todas las funciones trigonométricas. Bien, sin embargo, para resolver muchos problemas usando la trigonometría es necesario extender la definición de funciones trigonométricas a un poco más, la cual se puede lograr mediante la posición de un ángulo en posición estándar en el plano cartesiano. Veamos. Si θ es un ángulo y el punto P, X, Y está en el lado terminal de θ, donde C a la que anteriormente llamábamos hipotenusa, hoy será llamada radio, que es la distancia que hay desde el origen hasta el punto P. Si ustedes recuerdan, antes decíamos nosotros, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. En este caso, como estamos hablando de un ángulo formado en el plano cartesiano, donde el lado terminal contiene al punto X, Y, vamos a decir, en lugar de hipotenusa, vamos a decir radio. Radio al cuadrado, que es la distancia que hay desde el punto 0 hasta, perdón, desde el origen hasta el punto P. Entonces decimos radio al cuadrado es igual a abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Recuerde que abscisa es la X y Y es la ordenada. Ok. Entonces, veamos ya un poco más para reforzar un poco más la definición. Sea θ un ángulo y el punto PX está en el lado terminal de θ, entonces para traer eso decimos X, la coordenada X, o sea la abscisa, y la coordenada Y, o sea la ordenada. Y tenemos el punto PXY. Entonces, la distancia que hay desde el origen hasta el punto P, a esa distancia la llamamos radio. Como pueden ver, aquí se genera un triángulo rectángulo completo, ¿ven? Donde la base tiene una distancia X y la altura tiene una distancia Y. ¿Ven? El lado vertical Y y el lado horizontal X. Entonces, si nosotros quisiéramos establecer las 6 funciones trigonométricas para el ángulo en posición estándar, recuerde que inicia desde el eje X positivo hasta el lado terminal del ángulo. Entonces vemos que aquí, si usted se fija, del eje X hacia el lado terminal no hay un triángulo rectángulo, pero más adelante vamos a estudiar el ángulo de referencia, donde vamos a ver que el ángulo θ va a tener el mismo valor que esta amplitud que estoy señalando ahorita. Entonces, si queremos definir las 6 funciones trigonométricas, vamos a tener el siguiente principio, que R es igual a la raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2. Recuerde que anteriormente vimos la distancia entre dos puntos, que decíamos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces es lo mismo. x2 menos x1 está representando las abscisas y y2 menos y1 está representando a las ordenadas. Por eso decimos que la distancia r o radio es la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. O sea, abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Ok. Haciendo referencia al triángulo rectángulo formado en el plano, decimos R, radio, X, abscisa y Y, ordenada. Por lo tanto, si yo quiero establecer el coseno del ángulo, tendría que decir lado adyacente, que decíamos anteriormente con el teorema de Pitágoras, hoy vamos a decir abscisa. Abscisa entre radio, que anteriormente llamábamos hipotenusa. Para definir, entonces decimos que coseno de θ sería X sobre R. Seno de θ sería ordenada entre radio. Recuerde que anteriormente decíamos lado opuesto entre hipotenusa. O sea, si el lado opuesto aquí es el valor de Y. ¿Ven? Y R es la hipotenusa. Por lo tanto decimos seno de θ es igual a Y sobre X. Del mismo modo, tangente es igual a la ordenada entre la abscisa, o sea, lado opuesto entre el lado adyacente, en lo que usábamos el triángulo rectángulo. Tangente es igual a Y sobre X. Y luego vienen sus recíprocos. Secante de coseno sería radio sobre abscisa. Esto quiere decir
que secante de teta es R sobre X. Luego, cosecante de teta es radio sobre ordenada. O sea, cosecante de teta es igual a R sobre Y. Y nos queda una última, que es cotangente de teta, se define como abscisa entre ordenada. Y esto es igual a X sobre Y. Con estas nuevas definiciones, vamos a construir las 6 funciones trigonométricas para cualquier ángulo del plano cartesiano que tenga un punto P en su lado terminal. Bien, como ejercicio, hallar los valores de todas las funciones trigonométricas del ángulo θ si θ está en posición normal o estándar y satisface la siguiente condición: que el punto P menos 8, menos 15 esté en el lado terminal de θ. Entonces, para ello, primero, plano cartesiano. Ubicamos el punto P, que es menos 8 para X, aquí lo aproximamos, véanlo, menos 8, y menos 15 para Y, que lo dejamos aquí al final, bien abajo, y la pareja ordenada, P menos 8, menos 15. Luego represento el segmento del radio, o sea, desde el origen hacia el punto P. Listo. Y esa línea que acabo de trazar la llamaremos radio. Entonces ya tenemos todo listo. Tenemos la ordenada, perdón, tenemos la abscisa que es menos 8, tenemos la ordenada que es menos 15, pero me hace falta conocer R. Y recuerde la fórmula de distancia entre dos puntos. A ver, la distancia R sería igual a la raíz cuadrada de X a la 2, que es abscisa, más Y a la 2, que es ordenada. Entonces decimos, radio es igual a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Recuerde que todo negativo elevado a la potencia par se convierte en positivo. Radio es igual a la raíz cuadrada de 8 a la 2 es 64. Y la raíz cuadrada de 15 a la 2 es 225. Positivo porque todo negativo al cuadrado se hace positivo, por el efecto de que el menos por menos es más. Sumamos y tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 289. Esto es exacto. Como es exacta, entonces sería igual a 17. ¿Ok? Ya tenemos todos los elementos. Tenemos R, que es 17. Tenemos la abscisa, que es menos 8. Y tenemos la ordenada, que es menos 15. Y comenzamos a establecer nuestras funciones trigonométricas. Veamos. Seno de Y sería igual a ordenada sobre radio, o sea, Y sobre R, o sea, menos 15 sobre 17. Ordenada, que es Y sobre radio, que es raíz cuadrada de 17. Ahí tenemos menos 15 17avos. Coseno de θ sería igual. Recuerde que θ es el ángulo formado desde el eje X hasta la distancia del segmento R. Entonces sería abscisa sobre radio, o sea, menos 8 sobre 17. Bien. Tangente de θ, perdón, es igual a ordenada entre abscisa, o sea, menos 15 entre menos 8. Menos entre menos da más y tenemos 15 octavos. Tenemos 3 funciones ahorita. Vamos a calcular las otras 2, las otras 3. Y ahora pues damos paso al cálculo de las otras 3 funciones trigonométricas y para ello pues ocupamos la parte del plano cartesiano que nos interesa. Muy bien, entonces, falta la cosecante. Cosecante de θ es igual a radio entre ordenada, o sea, este valor de R que era 17 entre la ordenada que es menos 15, más entre menos da menos. Entonces tenemos que el valor de la cosecante de θ, es menos 17 quinceavos. Ahora, secante de θ. Tenemos que es radio entre abscisa, o sea, el valor de R que es 17 entre menos 8. 17 sobre menos 8. Eso es igual a menos 17 octavos. Y tenemos la cotangente de θ que es igual a abscisa entre ordenada, o sea, menos 8 sobre menos 15. Menos entre menos da más. Entonces tenemos 8 quinceavos. Y ahí tenemos ya calculadas las 6 funciones trigonométricas para este ángulo. Que tenía el punto P menos 8, menos 15 en su lado terminal. ¿Ok?
Veamos algo más. Encuentre los valores exactos de las 6 funciones trigonométricas para teta igual a menos, para teta, si teta es igual a 180 grados. Ajá, pero ¿qué sucede? 180 grados es un ángulo cuadrantal, entonces nos sirve lo siguiente. Note que teta es un ángulo cuadrantal, cuyo lado terminal está en el eje X negativo. Para usar la definición, podemos utilizar cualquier punto P, que esté en el lado terminal de teta. En este caso escogeremos cualquier punto y para el ejercicio, pues yo decidí elegir P menos 6,0, pero puede ser cualquier punto que esté en el lado terminal de teta. Y recuerde que teta termina en el eje X negativo. Veamos. Tenemos el plano cartesiano y aquí tenemos menos X. Si usted recuerda, pues en naturales o en ciclos se tuvo que haber estudiado esta parte, donde el plano cartesiano, además de representar 4 ejes, representa las siguientes cantidades en grados. El eje X positivo se ubica en grado 0, el eje Y 90 grados, el eje X negativo se ubica en 180 grados y el eje menos Y 270. Como puede ver que teta termina en el eje X negativo. ¿Ven? Y yo escogí el punto menos 6,0. ¿Qué significa esto? Que hay menos 6 para X y ¿cuánto para Y? 0. ¿Ven? Ahí está el punto, menos 6,0. Entonces, para poder aplicar la definición, yo necesito tener el valor de R. Y recuerde cómo se calcula R. R se calcula diciendo la raíz cuadrada de abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Y así decimos, R es igual a la raíz cuadrada de la abscisa, que es menos 6 al cuadrado, más la ordenada, que es 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? El 0 al cuadrado desaparece porque es 0. Y menos 6 al cuadrado es 36. Así tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 36. O sea, que R es igual a 6 positivo. Recuerde que la distancia del radio R no puede ser negativa, ya que siempre la calculamos a través de una raíz cuadrada. Y las raíces cuadradas pues no arrojan valores negativos. Entonces, decimos, seno de teta es igual a ordenada sobre R, o sea, 0 entre 6, 0. Cosecante de teta, que es la recíproca de seno, sería radio entre ordenada, o sea, 6 entre 0. ¿Qué quiere decir esto? Que 6 entre 0 no existe. O sea, cuando dividimos un número entre 0, esa cantidad no está definida en matemáticas. Por lo tanto, la cosecante para 180 grados, ¿ven? Porque está en menos X, no está definida. Veamos. Coseno de teta se define como abscisa sobre radio. La abscisa, vean que es menos 6 y el radio es 6. Entonces, menos 6 entre 6 le da menos 1. Menos 6 entre 6 le da menos 1. Entonces, el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Luego su recíproco. Secante de teta es igual a radio entre abscisa. Radio entre abscisa, o sea, 6 entre menos 6. Más entre menos da menos, 6 entre 6 es 1. O sea que la secante de 180 grados es igual a menos 1. Seguidamente, tangente de teta es igual a ordenada entre abscisa. Ordenada entre abscisa. Esto quiere decir que dividimos 0 entre menos 6, esto es 0. La tangente de 180 es 0. Y tenemos al final la cotangente de x, perdón, de teta, que es igual a abscisa, que es x, entre ordenada, que es y. Y ocurre que tenemos menos 6 entre 0, la abscisa es menos 6 y la ordenada es 0. ¿Qué pasa? Si dividimos menos 6 entre 0 nos da un valor que no existe. Por lo tanto, la cotangente, en este caso de teta, que viene siendo 180 grados, no está definida. Bien, continuando con el tema de los ángulos, hoy vamos a ver lo que es el ángulo de referencia. A ver,
Dice, si θ es un ángulo en posición estándar y el lado terminal no se encuentra sobre un eje coordenado, o sea, no es un ángulo cuadrantal, entonces el ángulo de referencia es un ángulo agudo que se forma con el lado terminal de θ y con el eje X positivo o negativo. O sea que este ángulo se forma con el lado terminal del ángulo θ y ya sea el eje positivo o el eje negativo, dependiendo de la ubicación. Ahora, el ángulo de referencia se calcula de acuerdo al cuadrante en donde se encuentre el lado terminal del ángulo θ. Fíjense bien, si θ tiene su lado terminal en el cuadrante 1 y su lado inicial es el eje X positivo, quiere decir que el mismo ángulo θ es el mismo ángulo de referencia. ¿Ven? El mismo ángulo. Si el ángulo es menor que 90 grados, significa que está en el primer cuadrante. Esto quiere decir que el ángulo θ es igual al mismo ángulo de referencia. En cambio, si θ tiene su lado terminal, recuerde que estamos hablando de ángulos en posición estándar que inician en el eje X positivo. Entonces significa que el ángulo de referencia sería restando los 180 grados menos el valor de θ. El ángulo de referencia para el segundo cuadrante, para ángulos que tienen su lado terminal en el segundo cuadrante, sería igual a 180 grados menos el valor del ángulo dado θ. Ahora, si el ángulo tiene su lado terminal en el tercer cuadrante, escuche bien, si el ángulo tiene su lado terminal en el tercer cuadrante, entonces lo que restamos sería el valor del ángulo dado θ menos 180. Recuerden que estas fórmulas dependen del cuadrante en donde esté el lado terminal del ángulo dado. Y tenemos que si el ángulo tiene su lado terminal en el cuarto cuadrante, pues restamos los 360 grados de la circunferencia completa o del ángulo completo menos el valor del ángulo dado. La diferencia nos va a dar siempre un valor agudo, o nos va a dar siempre un ángulo agudo positivo. Recuerde que el ángulo de referencia no le puede dar negativo, tiene que ser un valor positivo y ese valor tiene que estar entre 0 y 90 grados. Si ya hacemos el cálculo y obtenemos un valor superior a 90 o igual a 90, significa que hemos hecho algo malo. O si nos da un resultado negativo, significa que hemos hecho algún cálculo incorrecto. Muy bien. Veamos. Encontrar el ángulo de referencia si θ tiene la medida dada. Por ejemplo, θ es igual a 318 grados. Lo primero que voy a hacer es orientar este ángulo en el plano cartesiano. Veamos, 318 grados está ubicado en el cuarto cuadrante. Si usted recuerda que movemos el ángulo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Comenzamos en 0, pasamos por 90, por 180, llegamos a 270 y ubicamos 318 grados. Como el ángulo θ quedó ubicado en el cuarto cuadrante, entonces la fórmula del ángulo de referencia será, ¿ven? Es θ y una comilla, eso significa ángulo de referencia. El ángulo de referencia es igual a 360 menos el ángulo dado, o sea, 360, le restamos el 318, significa que el ángulo de referencia es 42. Esta parte que hace falta para completar los 360 grados equivalen a 42. Es decir, el ángulo formado entre el lado terminal de 318 y el eje X positivo es igual a 42 grados. El ángulo de referencia. Bien, inciso B. Si θ es igual a 590 grados, otra vez orientamos el ángulo. Ahora, note que 590 grados se pasa de 360. Significa que este ángulo da un giro completo, miren, partiendo desde el origen, da un giro completo de 360 grados y un poco más. ¿Ven? Por eso ven que hace una vuelta y media y un poco más sobre su propio eje. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero?
Orientamos el ángulo hasta ubicar los 590. Veamos. Damos 360 grados en una vuelta completa. Le sumamos 90. Otros 90 para 180. Y aquí tenemos y todavía un poquito más. Entonces lo que vamos a determinar son esas cantidades. ¿Ven? Esas cantidades. Y para ello vamos a calcular el número de rotaciones completas del ángulo θ. Para ello dividimos θ entre 360. ¿Ok? Entonces tenemos rotaciones completas, dividimos θ, que es 590, entre 360. Significa que este ángulo de 590 da una vuelta completa y 0.64 de otra vuelta. Luego decimos θ, le restamos el número de rotaciones enteras completas, o sea, θ es igual a 590 menos una vuelta completa. ¿Cómo sé que es una vuelta completa? Bueno, vea la división de 590 entre 360. Le da un entero y 0.64 parte de otra. Entonces restamos una vuelta completa, que son los 360 grados. Y tenemos que nos da 230. ¿Qué significa esto? Que nosotros damos un giro completo de 360 grados. Ahora, el punto 64 está representado con 230 grados, que es lo que dije yo al comienzo que vamos a determinar. Ahora, para calcular el ángulo de referencia no voy a usar los 590, sino que voy a usar este 230. ¿Por qué? Porque 230 está contenido dentro del intervalo fundamental. ¿Qué es el intervalo fundamental? Bueno, es el intervalo que abarca desde 0 grados hasta 360. Si usted nota en las fórmulas que yo di al comienzo, siempre el número más alto que abarcaba era 360. Y como pueden ver, 590 se pasa de 360. Por eso calculamos el número de rotaciones completas. Una vez que hemos ubicado el número de rotaciones completas, pues sacamos la diferencia entre el ángulo dado menos el valor en grados de las rotaciones completas, que en este caso fue 1. Entonces 590 menos 360 nos da 230. Como 230 está dentro del intervalo fundamental, con este valor vamos a trabajar. Y como pueden ver, el lado terminal del ángulo está en el tercer cuadrante. Entonces, como el lado terminal del ángulo está en el tercer cuadrante, pues vamos a encontrar el ángulo de referencia usando θ menos 180. Pero recuerde que no va a usar los 590, sino que vamos a usar 230. Entonces a 230 le restamos 180, nos queda 50. Quiere decir que el ángulo de referencia de 590 grados es igual a 50 grados. ¿Ven? 50 grados. Bien, veamos esto. C. Si θ es igual a menos 255 grados. Noten que ahora estamos trabajando con ángulos negativos. Recuerde que cuando un ángulo negativo significa que al ubicarlo en el plano cartesiano, haríamos un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Y aquí pues viene la explicación. Cuando el ángulo es negativo, se usará el plano cartesiano para ángulos negativos, donde el giro es en dirección a favor de las manecillas del reloj. En dirección a favor de las manecillas del reloj. Veamos. Recuerde que las manecillas del reloj se mueven hacia abajo. Entonces, cuando un ángulo negativo, el giro es hacia abajo. Entonces, este es el plano cartesiano para ángulos negativos. Tenemos la posición 0 que representa menos 390. Como vamos el giro es hacia abajo, luego pasamos por 90 grados, luego por 180 y luego por menos 270. Recuerde que el negativo solamente le está indicando que el giro es al contrario de lo que habíamos estudiado antes, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ubicamos el ángulo. Menos 255 grados tiene que estar entre 180 y 270. Entonces ahí lo ubicamos. Vean.
menos 255. Como el lado terminal quedó en el tercer cuadrante para los ángulos negativos, recuerde la fórmula. Como el lado terminal de θ está en el tercer cuadrante del plano cartesiano para ángulos negativos, entonces usaremos la fórmula del ángulo de referencia para el tercer cuadrante. No importa si el ángulo es negativo, sería θ menos 180, que es la fórmula destinada para el tercer cuadrante. Puede que alguien esté pensando que este es el segundo cuadrante. No. Recuerde que ahora tenemos dibujado el plano cartesiano para ángulos negativos. Así es que la posición de los cuadrantes cambia. Este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cambia porque estamos con ángulos negativos cuyo giro es a favor de las manecillas del reloj. Entonces, 255 negativo se ubica en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la fórmula es θ menos 180. Entonces el ángulo de referencia sería 255 grados menos 180. Significa que el ángulo de referencia de 255 grados, o sea, de menos 255 grados es 75 grados. Notaron que no influyó el signo negativo de 255. Recuerden que el signo negativo lo que representa es la dirección del ángulo. Ok, entonces aquí tenemos que 75 grados es el ángulo de referencia de 255 grados. Muy bien, en el siguiente ejercicio vamos a encontrar siempre el ángulo de referencia, pero esta vez la condición cambia un poco. Veamos, encontrar el valor aproximado del ángulo de referencia, dado que cosecante de θ es igual a menos 5 entre la raíz cuadrada de 3. Además, se nos dice que θ está ubicado en el cuarto cuadrante y en posición estándar. Primero vamos a establecer la definición para cosecante de θ igual a menos 5 sobre la raíz de 3. Si recordamos la definición para funciones trigonométricas de cualquier ángulo en el plano cartesiano, cosecante de θ se definía como radio entre ordenada. Ahora, como el radio es la distancia desde el origen hacia el punto P, entonces esta distancia no puede ser negativa. Quiere decir que ese signo negativo de la fracción que viene en el dato le pertenece a la ordenada Y. Si estamos en el cuarto cuadrante, recuerde que el eje Y es negativo. Muy bien, ahora, aunque en este ejercicio no sea necesario, vuelvo a repetir, aunque en este ejercicio no sea necesario, voy a encontrar el valor de la abscisa. Porque puede ser que para otros ejercicios con seno, coseno o tangente podemos encontrar el valor del ángulo de referencia. Pero en este ejercicio no va a ser necesario. Pero lo vamos a explicar para que lo tengan en conocimiento para otros nuevos ejercicios. Veamos. R cuadrado es igual a x a la 2 más y a la 2. Entonces, como R ya sabemos que es 5, pues sería 5 elevado al cuadrado más x a la 2, que para nosotros es desconocido, más la ordenada y al cuadrado, o sea, menos raíz de 3 al cuadrado. Elevamos ambos lados, efectuamos las potencias, 5 al cuadrado es 25, copiamos x a la 2 y menos raíz de 3 al cuadrado. Recuerde que todo negativo al cuadrado se hace positivo. La raíz cuadrada de 3 se anula con el exponente cuadrado, entonces nos queda 3. Despejando para x, tenemos 25 menos 3 es igual a x cuadrado. 22 es igual a x cuadrado. Entonces ahora, para quitar ese cuadrado de la variable x, extraemos raíces cuadradas en ambos lados. Vemos, la raíz cuadrada de 22 es igual a x cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 22 es aproximadamente 4.69. El exponente de la variable pues se elimina con la raíz cuadrada. Ahora tenemos la libertad de usar seno, coseno o tangente para encontrar el valor del ángulo de referencia. Como pueden ver, si nosotros decidimos en usar la tangente, me va a servir el valor de x que acabo de encontrar. Si yo decido utilizar coseno, me va a servir el valor de x que acabo de encontrar. Pero si decido usar seno, como verán, entonces el valor de x pues no será de mucha ayuda. Entonces para demostrarlo, veamos a ver, seno del ángulo de referencia es igual a ordenada
sobre radio. Entonces decimos, seno del ángulo de referencia es igual a menos raíz de 3 sobre 5. Entonces, despejando para el ángulo decimos, el ángulo de referencia es igual al seno inverso de menos raíz de 3 entre 5. Es igual al ángulo de referencia. Entonces, hacemos la división y con la calculadora pues sacamos este dato y obtenemos que el ángulo de referencia es igual a 20.3 grados. Notaron que no usé X, pero si yo hubiese decidido usar coseno, ahí entonces tendría que haber utilizado la X. Muy bien, este es el resultado final. El ángulo de referencia es igual a 20.3 grados. Ahora, como un dato extra, suponga que de repente también se le hubiese pedido el valor del ángulo dado. Como pueden ver en el ejercicio no aparece, entonces hace lo siguiente. Ya sabemos que el ángulo está en el cuarto cuadrante, es decir, su lado terminal está en el cuarto cuadrante y el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante se calcula diciendo, ángulo de referencia es igual a 360 menos teta. Despejando para teta, tenemos que teta es igual a 360 menos el ángulo de referencia, entonces restamos 360 menos los 20.3, obtenemos que el ángulo dado o el ángulo teta es 339.7 grados. Eso es para ver si en dado caso también, además del ángulo de referencia, para este ejercicio se les pidiera o se les pidiese el ángulo teta. Y hasta aquí pues llegó la aplicación del ángulo de referencia. No olviden trabajar en la actividad de este tema, entregarla en el plazo estipulado con los procedimientos correctos para evitar la pérdida de puntos en su asignación. Así es que nos vemos hasta la próxima semana.